¿Quién habría pensado que el famoso funcionario de la capital occidental, Lu Xiuzhu, vería un día a su familia desmoronarse? Según la ley de la dinastía actual, cuando un funcionario judicial se divorcia, la notificación de separación debe hacerse pública. Cuando publiqué nuestra notificación de divorcio, muchos vecinos se detuvieron a observar, susurrando entre sí. Escuché a alguien decir que la señora de la familia Lu es realmente excepcional, que incluso se atrevió a tomar la iniciativa de divorciarse de él. Otro respondió, sí, en efecto. El señor Lu ha ayudado a tantas mujeres a escapar de matrimonios infelices a lo largo de los años. ¿Quién hubiera pensado que al final, acabaría ayudando a su propia esposa a hacer lo mismo? Reí suavemente. No se equivocaron. Pero la mujer a la que Lu Xiuzhu más quería ayudar sigue siendo la esposa de otro hombre. Llevamos 15 años juntos, criando a nuestro hijo Anin durante 10 de ellos, y ahora hemos llegado a este final patético. Realmente ridículo. Durante 3 años, Lu Xiuzhu intentó ayudar a su amada Ain a divorciarse de su esposo, pero nunca lo logró. Siempre afirmó que el asunto era complicado y que un paso en falso podría causar un desastre. Así que actuó con cuidado, calculando cada movimiento. Para mí era simple, esa mujer simplemente no estaba satisfecha. Quería más dinero, más propiedades, más poder. Lo más ridículo es cómo se hizo la víctima, ganándose la compasión de todos. Durante los últimos 3 años, ha usado la influencia de Lu Xiuzhu para hacerse oír en todas partes. Y de alguna manera, una multitud de admiradores ignorantes comenzó a elogiarla como una mujer fuerte e independiente. Bueno, quería ver qué tan fuerte era realmente. Así que saqué mi pincel y escribí un breve aviso público. El divorcio no es tan difícil. Ojalá aprendieras a ser humilde. Entonces le ordené a un sirviente que la pegara justo afuera de la taberna de Yinguan. Como era de esperar, poco después, los habitantes furiosos se congregaron afuera de nuestra mansión, pidiendo justicia para la señorita Ain. Gritaron y aporrearon las puertas, listos para entrar por la fuerza. Quería ver cómo reaccionaría Lu Xiuzhu cuando incluso un Nin se viera arrastrado al caos. Efectivamente, al poco tiempo Lu Xiuzhu vino a verme en persona. Pensé que me regañaría por entrometerme, me ordenaría disculparme con Yinguan y me advertiría que no causara más problemas. Pero no lo hizo. Su voz sonaba cansada. Dijo, Kai Wei, sabes que siempre termino lo que empiezo. Desde que me involucré en el asunto de Yinguan, tengo que llevarlo a cabo. Respondí rotundamente. ¿Y entonces? Dudó un buen rato, incapaz de consolarme. Finalmente, con ese tono suyo de superioridad y rectitud, dijo, si te divorcias de mí por ella, no hay necesidad. Como si yo fuera un niño tonto que necesitara un sermón. Me burlé. Lu Xiuzhu, dime la verdad, estos últimos 3 años, ¿has actuado por obligación como funcionario o por deseo personal? Sin pensarlo 2 veces, respondió con naturalidad, por obligación. Solté una risa fría. Es un deber. En estos 3 años, le prometiste a Nin 7 veces que lo llevarías de paseo, excursiones de primavera, narración de cuentos, ferias de faroles. Y cada vez, rompiste tu promesa por una carta de Yinguan. Y yo, tu siempre leal esposa, tuve que cubrirte. No pude decirle a nuestro hijo que saliste corriendo a rescatar a la mujer que aún no puedes olvidar. No tenía que decirle que eras un hombre justo, un buen funcionario al servicio del pueblo. Hasta ese día. Sabes, un tal Nin te vio en la calle con la señorita Ain ese día. Estaba rodeada de una multitud furiosa, y la defendiste protegiéndola. ¿Adivina qué cara tenía un tal Nin entonces? ¿Adivina cómo se lo expliqué después? Guardó silencio. Pero sabía que cada palabra había dado en el blanco. Así que le di otro golpe. Lu Xiuzhu, ¿has preguntado alguna vez por qué un Nin que antes se aferraba a ti ahora apenas habla? ¿Por qué ya no te ruega que le enseñes a leer ni te llama padre con esa dulce vocecita? Durante 3 años soporté el descuido de Lu Xiuzhu, la tristeza de nuestro hijo y la constante humillación de Yinguan. Ya había tenido suficiente. Cerré los ojos y dije con amarga calma, ya has fracasado como esposo. No te conviertas en un padre que tu hijo desprecie. Acordamos que cada 5 días del mes me llevaría un Nin a casa y lo devolvería después de cenar el día 7.
Pero este mes, el día 5, coincidió con el vencimiento del contrato de arrendamiento de una de mis tiendas en el campo. Tuve que ir allí a cobrar la renta, y para cuando regresé a la capital, ya era el día 8. Cuando fui a buscar a Unnin al mes siguiente, encontré a Luciuzu esperando en la puerta. Parecía agotado, con barba descuidada, ojeras y su túnica oficial, normalmente impecable, ahora arrugada y descuidada. Esperaba problemas con los seguidores de Ingwan, pero todo estaba extrañamente tranquilo. No estaba seguro de si la gente simplemente había perdido el interés en Ingwan o si Luciuzu había hecho algo entre bastidores. Me miró en silencio un buen rato. Entonces, justo cuando tomaba la mano de Annin, de repente me preguntó ¿por qué no te llevas a Annin contigo? Me quedé paralizado, y la ira me invadió el pecho. ¿Qué quieres decir con eso, Luciuzu? ¿Abandonarías a tu propio hijo por esa mujer? No era propio de él. Luciuzu siempre había sido un hombre leal e íntegro. En todos nuestros años juntos, nunca pensé que fuera de los que abandonan a su propia sangre por un capricho pasajero. Efectivamente, frunció el ceño. No me refería a eso. Mis puños apretados se aflojaron un poco. Si hubiera mostrado la más mínima intención de renunciar a nuestro hijo, no habría dudado en hacerle arrepentirse. Bueno, ya que preguntas, seré directo. Dije con frialdad, Annin tendrá un futuro mejor contigo. Él es el linaje de tu familia. Nunca podrías separarte de él. Aunque lo abandones todo para perseguir a tu querido Ingwan, aún tienes a tus padres, ¿verdad? Luciuzu provenía de una familia noble. 3 generaciones de sus antepasados habían servido como altos funcionarios. Su padre era ministro de personal, su madre, una dama del prestigioso clan Kinga, y su hermano mayor era ahora viceministro de guerra. Él mismo había ascendido rápidamente, apenas pasaba de los 30 años y ya ocupaba un puesto de tercer rango en la corte. Su familia era poderosa y su futuro prometedor. Yo, en cambio, era solo la hija de un comerciante. Tomemos como ejemplo la academia privada de Nin. Solo la matrícula costaba 3.000 tales de plata al año, suficiente para alimentar a una familia promedio durante 10 años. Podía permitírmelo, claro, pero con mis antecedentes, jamás lograría matricularlo. De no ser por ser hijo de Luciuzu, no habría sabido que incluso el tutor imperial impartía clases ocasionalmente a niños fuera de la familia real. La jerarquía de este mundo es realmente imposible de cruzar. Luciuzu parecía desconcertado, sus ojos, antes claros, se nublaron de confusión, como si no hubiera esperado que hablara con tanta franqueza. Solté una risa fría. Te advertí una y otra vez que te alejaras de Ingwan, y cada vez te peleabas conmigo. ¿Creías que porque no soportaba estar separado de un Nin, podías actuar sin restricciones? Eres realmente repugnante. Frunció el ceño, pero sus buenos modales le impidieron responder bruscamente. ¿Tienes que ser tan duro? ¿Qué quieres que diga? Arqueé una ceja, burlándome. ¿Debería desearles a ti y a Ingwan una vida de felicidad? Se puso rígido como si le hubieran drenado toda la fuerza. Su voz sonaba cansada, derrotada. No hay necesidad de esto entre nosotros. Ya le he confiado el caso de Ingwan a mis subordinados. Si hubiera dicho eso la primera vez que discutimos por Ingwan, me habría alegrado muchísimo, tal vez incluso le habría dado otro hijo. Si lo hubiera dicho antes de nuestro divorcio, incluso cuando mi corazón ya se había enfriado, quizá me habría quedado. Por el bien de Nin, para darle una familia completa. Pero era demasiado tarde. No soy una mujer que actúe por impulso. Una vez que tomo una decisión, nunca miro atrás, aunque eso signifique caminar sobre fuego. Mi expresión se endureció. Hacerlo después del divorcio, Luciuzu, es aún más patético de lo que pensaba. 3. Sinceramente nunca pretendí que las cosas llegaran tan lejos. Aunque Luciuzu no podía olvidar a Ingwan, aún cargaba con el peso de toda la familia Liu. Sin mencionar que su carrera política estaba en su apogeo. A Luciuzu quizá no le importaran las opiniones de los demás, pero jamás permitiría que ninguna mancha manchara su historial. Esa es la única razón por la que hice la vista gorda durante tanto tiempo. Pero de todas las cosas que no debieron haber sucedido, Ingwan nunca debió haber aparecido frente a un Nin. Y Luciuzu nunca debió haber elegido a esa mujer por encima de su propio hijo, una y otra vez.
El mes pasado, Liu Xiuzu prometió llevar a Nin de excursión al campo. Pero a mitad de camino, recibió un mensaje de Ingwan y la arrastró apresuradamente para que la viera. Mientras estaba distraído, una de las criadas de Ingwan le pellizcó la mejilla y le susurró que Ingwan pronto sería su nueva madre. Al regresar a casa, Anin se armó de valor para hablar con su padre. Pero Liu Xiuzu lo malinterpretó, pensando que yo le había metido esos pensamientos en la cabeza para que rechazara a Ingwan. Se me acercó furioso y tuvimos una pelea brutal. Más tarde, cuando Anin le contó la verdad entre lágrimas, Liu Xiuzu se sintió culpable, pero no se disculpó. En cambio, desapareció durante 2 días. Al regresar, me trajo una horquilla de oro y le regaló a Anin un costoso juego de pinceles y tinteros, con la esperanza de que sus regalos compensaran la pérdida. Pensé que era ridículo. En ese momento decidí deshacerme de ese hombre por completo. Se había convertido en alguien a quien no podía respetar. Aún así, el apellido de su familia le era útil a un Nin. Mi hijo tenía que quedarse en la casa de los Liu, y jamás permitiría que Ingwan volviera a intimidarlo. Así que decidí destruir la reputación de Ingwan y eliminar la amenaza de una vez por todas. Gasté una gran suma en contratar gente para difundir rumores, convirtiendo su supuesta historia en una pegadiza canción callejera que se extendió como la pólvora por toda la capital. Quería ver, cuando los chismes empezaran a amenazar la posición de Liu Xiuzu, si protegería a Ingwan o se protegería a sí mismo. Pero las cosas no salieron como esperaba. Los rumores duraron solo unos días antes de desaparecer por completo. Alguien debió intervenir. No pudo haber sido Liu Xiuzu. Puede que fuera un funcionario, pero nunca se le dio bien manipular a la gente. En cuanto a Ingwan, ni siquiera podía manejar sus propios escándalos sin su ayuda. ¿Cómo iba a hacer desaparecer todos esos chismes de la noche a la mañana? Tras pensarlo un poco, me di cuenta de que quien la ayudaba debía ser otra persona. Sospeché del tío segundo de Liu Xiuzu. Era un hombre de negocios despiadado y astuto, al que siempre había admirado. Aún recordaba cuando Liu Xiuzu me presentó a la familia Liu. Nadie aprobó nuestro matrimonio, excepto ese segundo tío, quien habló a mi favor. Cuando más tarde le pregunté por qué, se rió y dijo que la familia Liu necesita a alguien que entienda de negocios. Aún así, un segundo tío sigue siendo solo un pariente por matrimonio. Son el marido y la mujer quienes están verdaderamente unidos, para bien o para mal. En aquel entonces sabía que no podía permitirme ofenderlo. Aunque yo nací en una familia de comerciantes, comparado con él, aún era demasiado inexperto. Peor aún, tenía un carácter irascible. De no ser por la sensatez de mis tenderos, probablemente me habría metido en innumerables peleas a lo largo de los años. Mi segundo tío había viajado una vez por todo el imperio haciendo negocios, y en sus últimos años, su salud se resintió por ello. Hace unos años, decidió dejar sus negocios en manos de las nuevas generaciones y disfrutar de una vida más tranquila. Cuando fui a verlo y le expliqué mi visita, negó inmediatamente tener nada que ver. No fui yo, dijo con indiferencia. Luego, tras una pausa, añadió, no me inmiscuyo en los asuntos entre tú y Xiaozu. Me miró y su mirada, antes calculadora, se suavizó hasta convertirse en la de aprobación de un anciano. Imposible. Xiaozu no es de los que recurren a trucos tan turbios. Incluso si los chismes hubieran empeorado, la mayoría lo consideraría despiadado. Para la familia Liu, eso es solo una pequeña pérdida de prestigio. Debes entender, continuó con serenidad, que cuando una familia se vuelve lo suficientemente poderosa, es inevitable que haya algunos defectos. ¿Y qué? Puede que la gente chismee a tus espaldas, pero aún así te saludarán cortésmente en persona. Kai Wei, dijo, llamándome por mi nombre, te apoyé porque creía que podrías ayudar a la familia Liu a ascender. Y has demostrado tu valía. La familia Liu ya tiene un gran canciller. En cuanto a Xiaozu, mientras no te pases, a la familia no le importarán los métodos que uses. Su voz era firme y llena de confianza. Tienes mi palabra. Estudié su rostro con atención, buscando incluso un atisbo de engaño, pero no encontré ninguno. No tuve más remedio que irme. Más tarde contacté con mi vieja amiga india que vivía lejos en Luoyang, para preguntarle si ella podría haber estado detrás del repentino fin de los rumores. Ella lo negó y en cambio me dio una nueva pista.
Xiao Suesu, en cuanto pronunció su nombre, viejos recuerdos me inundaron como una marea, hundiéndome en mis pensamientos. 4. Ese nombre me parecía demasiado lejano. No solo por el tiempo, sino porque su estatus estaba muy lejos de mi alcance. Antes de casarme, tenía un carácter travieso. Siempre que mi hermano viajaba por negocios, me disfrazaba de hombre y lo seguía. Cuando su negocio finalmente nos llevó a la capital occidental, vi por primera vez su grandeza y refinamiento. Quería ganarme un lugar allí. No solo un techo donde refugiarme. Quería echar raíces, construir algo que trajera fortuna y honor a las generaciones venideras. Así que trabajé desde el amanecer hasta la noche, impulsado solo por el ansia de ganar más plata. Pero cuando incriminaron a mi hermano y lo metieron en la cárcel, finalmente lo comprendí. Por mucho dinero que ganara, sin contactos poderosos, ni siquiera tenía derecho a estar en esa ciudad. Cuando todas las puertas se me cerraban, Zhao Sixiu apareció en mi puerta. Lo reconocí al instante, era el mismo hombre que solía visitar a mi hermano en nuestro pueblo. Tras unas palabras amables, le rogué que ayudara a salvar a mi hermano. Al principio pareció no reconocerme. Luego, tras una pausa, sonrió levemente y dijo: «Cuando liberen a tu hermano, ¿cómo me lo agradecerás?». Lo único que me importaba entonces era la seguridad de mi hermano, así que prometí sin pensarlo: «Si lo salvas, te lo agradeceré como quieras». Zhao Sixiu sonrió, tranquilo y sin prisas, mientras yo pensaba: «Qué joven tan arrogante». Pero al día siguiente mi hermano salió ileso de la prisión. Y desde ese momento supe que Zhao Sixiu no era un hombre común. Empecé a asistir a sus invitaciones, vistiéndome con esmero cada vez. Quizás pensé que podría ser mi punto de apoyo en la capital occidental. No importaba si le intrigaba mi ingenio o le tentaba mi aspecto. Alguien como él era una puerta que tenía que aprender a abrir. Siempre habría hombres como él en el camino hacia el poder y la riqueza. Convendría empezar a aprender desde pequeño a interpretar sus palabras, sus estados de ánimo, sus silencios. Pero Zhao Sixiu me sorprendió. Mantenía las distancias, me llevaba a montar a caballo, a jugar con arco y ajedrez. Era educado y comedido. Sin embargo, yo no buscaba un romance. Quería verdadera habilidad, verdadero poder. Así que un día se lo pregunté directamente. Ni aceptó ni se negó, solo me invitó a una subasta. La pieza más barata valía decenas de miles de colas. Se vendieron un tesoro reluciente tras otro. Aún así, Zhao Sixiu se recostó completamente relajado, como si solo estuviera allí para el espectáculo. Decidí ponerlo a prueba. ¿Ninguna de estas joyas te llama la atención?, pregunté. Levantó la vista y por primera vez vi algo afilado, casi peligroso, en sus ojos. Si te gusta algo, dijo con naturalidad, puja por ello. Guardé silencio hasta que apareció el último objeto, una pieza de jade que valía más que todas mis posesiones juntas. Me volví hacia él, indecisa, buscando una respuesta. Se apoyó perezosamente en la silla, con voz fría y distante. Esas baratijas de baja calidad no me interesan. Haré que alguien te elija otras más finas otro día. Cuando terminó la subasta, me temblaban las manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zhao Sixiu estaba muy por encima de mí. Mi riqueza, incluso mi vida, no significaban nada para él. No me había traído allí para mostrarme el mundo. Me estaba advirtiendo. Quería acercarme a él, pero nunca pensé en el precio que tendría. Él captó al instante esa pequeña ambición. Y en lugar de obligarme, simplemente me atrajo hacia sí. Con una tentación demasiado elegante para rechazarla. 5. Después de la subasta, me distancié deliberadamente de Zhao Sixiu. No para hacerme el difícil, sino porque era cauteloso por naturaleza. No arriesgaría mi vida hasta saber exactamente quién era. Llevaba 3 años en la capital occidental, dirigiendo una pequeña tienda de cosméticos. Tras viajar lejos con mi hermano, había visto innumerables estilos de belleza. Con algunos retoques ingeniosos, mis diseños se convirtieron rápidamente en los favoritos de las damas nobles de la ciudad. A Lady Chindiay, hija del ministro de Derechos, le encantaba mi obra. Venía a menudo y pronto nos hicimos amigos. Después de la subasta, le pregunté con atención sobre Zhao Sixiu. Dejó su espejo de bronce con el rostro repentinamente serio.
El hombre que mencionaste, Zhao Sixiu. Asentí. Me observó un buen rato antes de decir vagamente, no te lo tomes tan en serio. Asentí de nuevo, pero su inquietud me dijo basta. Incluso alguien tan consentido y audaz como Lady Chen desconfiaba de él. Quizás debido a esa conexión, empezó a promocionarme intencionalmente. Con su ayuda, la fama de mi tienda se disparó. Con el tiempo perdí el contacto con Zhao Sixiu y más tarde, me casé con un miembro de la familia Liu. Era el 5º día del mes. Llevé a mi hijo Einin a almorzar. Al pasar por el antiguo pabellón de Go me detuve instintivamente. Einin notó mi vacilación. «Mamá, ¿quieres entrar?» «Yo sí». Después de que Zhao Sixiu y yo nos separamos, toda conexión entre nosotros se rompió. Pero él solía jugar al Go allí cada 5 días. Me preguntaba si esa costumbre había sobrevivido a los años. Probemos suerte, pensé. Daría igual. Dentro me recibió el familiar aroma a sándalo, aunque el camarero del mostrador era nuevo. Nada permanece igual como la vida. Y entonces lo vi. Todos esos pensamientos se desvanecieron. No había cambiado mucho. Según mis cálculos, ya tenía unos 40 años, aunque aún aparentaba apenas 30. Cabello negro, ojos claros, tan refinado como siempre. Solo su ropa era diferente. Vestimentas de corte en lugar de sencillas, una placa de marfil en la cintura y un rosario budista en la muñeca. Ese rosario. Los conocía demasiado bien. Una vez tuve un hilo a juego. Aquella noche hace años, cuando nos separamos, el hilo se rompió con su movimiento. Las cuentas rodaban por la cama, esparciéndose en la oscuridad. Las veía caer, sintiéndome extrañamente vacía. Me habían costado solo 180 monedas en una feria del templo, un amuleto de una adivina que dijo que carecía del elemento madera y que debía usar algo de madera para la prosperidad. Zhao Xuesu se burló entonces. «¿Crees en esas cosas?», dijo con una leve sonrisa. ¿Cómo no iba a creerlo? Al crecer aprendí que el esfuerzo por sí solo no basta. A veces, la suerte era la única explicación para la supervivencia. Al mirar ahora el brillo desgastado de esas cuentas, me pregunté, ¿serían mías? Al verme, dejó su pieza y se sirvió té. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo. Sonreí, abrazando a Aning. Sí, hacía tiempo que no estaba. Entonces le di una palmadita suave en el hombro a mi hijo. «Aning, saluda a Su Alteza, el príncipe Xion». Aning hizo una reverencia cortés. Zhao Xuesu lo miró con los ojos velados por el vapor que ascendía. Por su voz, no supe si estaba contento o indiferente. «¿Te llamas Aning? ¿Cuál es tu nombre de cortesía?» «Xiu». Un caballero valora la reputación, un buen nombre. Invitó a Aning a jugar al Go con él. Observé en silencio la pregunta sobre el rosario que nunca abandonó mis labios. Ya no importaba si Zhao Xuesu me había amado alguna vez. Él nunca se casaría conmigo y yo nunca podría casarme con él. Algunas verdades era mejor callarlas. Cuando se colocó la última piedra, dijo en voz baja, «Estudiaste conmigo durante 2 años, y aún así te has dejado engañar». La respuesta era clara. Fue Zhao Xuesu quien acalló los rumores por mí. Quizás esta era su forma de terminar con esto, de devolver el débil afecto que una vez existió entre nosotros. Ese día, cuando le pregunté por qué me había elegido, me dijo, «Porque eres hermosa». «¿Y la belleza basta?», pregunté. En ese momento él estaba sosteniendo una ficha de Go jugando contra un gran maestro. En ese juego no había azar ni suerte, solo fuerza. Zhao Xuesu colocó su última piedra. El rostro de su oponente palideció. Me atrajo hacia sí y me susurró, «¿Acaso la belleza no es suficiente?». Sus dedos golpeaban el tablero, y cada sonido me llegaba directo al corazón. Apreté los puños para conservar la última lucidez que me quedaba y no caer completamente en sus brazos. 6. Ingwan fue citado de nuevo ante el Tribunal de Magistrados recientemente. El mismo drama de siempre, la misma historia cansina. Los habitantes del pueblo que solían reunirse solo para el espectáculo ahora se estaban aburriendo. Quejándose mientras tomaban té y vino. Pero antes de que esos rumores se extendieran, sus leales seguidores los silenciaron rápidamente.
Antes, cada vez que Ingwan presentaba una denuncia, alguien se aseguraba de venir a decírmelo. Porque quien estaba a su lado en el tribunal era mi esposo, Lu Xiuzu. Pero esta vez, no vino a presumir de su triunfo ante mí. Porque esta vez, Lu Xiuzu no estaba con ella. Me volví hacia mi hermano mayor, que ya tenía más de 50 años, pero seguía elegante y sereno, y sonreí. Hermano, el negocio ha estado estable estos últimos años. ¿No te gustaría abrir otra destilería para divertirte? Levantó la mirada, con ojos cálidos y divertidos. Siempre has tenido buen juicio. Hay cosas que no necesitas preguntarme. Zhao Xuesu tenía razón. Fue una tontería involucrarme en este juego. Si de verdad quería destruir a Ingwan, había maneras mucho más efectivas. Así que le envié un mensaje a Lu Xiuzu. Le dije que quería verlo. Sabía que no se negaría. Desde nuestro divorcio parecía arrepentirse, usando constantemente a nuestro hijo Yanin como excusa para verme. Se disculpaba sinceramente sin suplicarme que volviera, solo pidiendo perdón. Incluso empezó a renunciar a sus deberes oficiales, dedicándose más a ser padre. Acompañaba personalmente a un nin a la escuela y de regreso, a veces incluso le cocinaba y lo llevaba de vacaciones. Lo que por supuesto significaba que yo también tenía que ir porque un nin me quería allí. Paso a paso Lu Xiuzu puso a prueba mis límites, tanteando lentamente si podía ablandarme, si daría marcha atrás. Se movía con cuidado, dejando siempre espacio para la retirada y la esperanza. Sabía que un nin era el último hilo que aún nos conectaba. Y para mí, ese hilo era igual de importante. 3 meses, dije sin rodeos. Siempre te has enorgullecido de terminar lo que empiezas. Así que te daré una última oportunidad. En 3 meses, ayuda a Ingwan a ganar su demanda y luego corta la relación con ella por completo. Después podremos volver a casarnos. Lo miré a los ojos con frialdad. Lu Xiuzu, esta es tu única oportunidad. 7. Nunca había regentado una taberna, pero nunca me faltó dinero. Y en los negocios, el dinero lo mueve todo. Compré una bodega en la región oeste y llegué a un acuerdo con Suisiao Pavilion. Por cada jarra de mi vino que vendieran, recibirían un 30% de comisión. Las cortesanas solían ganar solo el 10% por cliente. Así que se desvivían por seducir a cada cliente para que bebiera más, vendiendo mi vino como si les fuera la vida en ello. Una vez que todo estuvo en marcha, simplemente esperé los resultados de Lu Xiuzu. A menos de 7 días del plazo de 3 meses, Ingwan finalmente se divorció quedándose con solo su dote que tuvo que renunciar. Lu Xiuzu probablemente pensó que había logrado algo grande. Pronto descubriría lo equivocado que estaba. Le envié a Chundie una carta manuscrita. Hermana, por favor, ofréceme un banquete en el pabellón Suisiao. Chundie era ahora la princesa consorte Xian, antaño una noble célebre, ahora la mujer más admirada de la capital. Si enviaba una invitación, la alta sociedad de la ciudad se agolpaba para llenar el pabellón. No se molestó en responder. Acudió en persona. Me reí. Princesa Xian, ¿intercambiando tus tranquilos días de palacio para causarme problemas? Me tocó la frente juguetonamente. Eres mi hermana, ¿verdad? Ayudando a una hermanita con algo tan trivial. ¿Qué tiene de malo? Sí, su hermana. Cuando quise casarme con Lu Xiuzu, toda su familia me desaprobaba, excepto su tío segundo. Así que Chundie hizo que sus padres me adoptaran como ahijada. Me dijo entonces que nuestra familia quizá no llegue tan alto como la de Zhao Xuesu, pero comparada con la tuya, este es un matrimonio noble. Fue un gesto para darme estatus, un arma brillante para su hija. Familias como la suya siempre necesitaban manos limpias y una espada para hacer el trabajo sucio. Me criaron, me pulieron hasta el filo, y cuando llegaba el momento, yo era quien cortaba para ellos. Y cuando la hoja se ensangrentaba demasiado, simplemente la tiraban a un lado. Lo vi a través de todo, pero nunca me ofendí. Una espada que ha visto sangre brilla más que una que se oxida en su vaina. Y además tuvieron la amabilidad de seguir afilándome. Tras el divorcio, la reputación de Ingwan se recuperó. Su taberna se hizo famosa. La gente la consideraba una mujer hecha a sí misma. Se dice que incluso la emperatriz la admiraba,
y se hablaba de concederle el título real de comerciante. Por un momento fue la estrella de la ciudad. Así que elegí un día soleado e invité a Liu Xiuzu a acompañarme a la oficina del magistrado. Estaba a solo 5 li, no muy lejos. No pedí un carruaje. Quería caminar. A mitad de camino, vimos a un hombre y una mujer peleándose en la calle. Liu Xiuzu se puso rígido al verlos. Sonreí. Bueno, mi señor, ¿no va a detener una pelea callejera? No se giró. Últimamente solo quiero ocuparme de mis asuntos domésticos. Mira más de cerca. Quizás encuentres esto. Interesante. Finalmente se giró y palideció. Kai Wei, dijo con voz temblorosa. Volvámonos a casar. Por favor. Levanté mis manos vacías. No traje los papeles del matrimonio, ni pienso hacerlo. Justo entonces, un sirviente llegó corriendo. Mi señor, la señorita y el señor Zhang han sido detenidos por pelearse en público. El magistrado espera tu palabra. Lo observé tranquilo y apegado, mientras su rostro se ponía pálido. Dudó, luego se giró para seguir al sirviente. Ese día, el intento desesperado de Liu Xiuzu por proteger la reputación de Ingwan terminó destruyéndola por completo. El abogado que se había encargado del divorcio de Ingwan era Zhang Qian, su orgulloso protegido, un hombre codicioso y lujurioso. Al parecer, Ingwan le había prometido favores y no los había cumplido. En represalia, difundió todos los secretos sucios que conocía. Como sedujo a un hombre casado antes de su boda y luego intentó tergiversar la historia para afirmar que ella había sido la víctima. Como otro rico comerciante la defendió y lo perdió todo en el escándalo resultante. Para cuando regresé a casa, aquella casta y noble dama era el nombre más vilipendiado de la capital. Su taberna, ya hipotecada para cubrir deudas, fue reducida a escombros por la turba enfurecida antes de que siquiera pudiera pensar en reclamarla. A las puertas de mi propiedad, encontré a Liu Xiuzu esperando, pálido como la muerte y con los labios temblorosos. ¿Por qué?, preguntó. Sabía exactamente a qué se refería. Me preguntaba por qué, si yo mismo tenía el poder de destruir a Ingwan, lo había arrastrado a ello. La verdad es que cuando me dijo antes que le había pasado el caso de Ingwan a otra persona, pensé en perdonarlo por el bien de Nin. Después de todo, 10 años de matrimonio no habían sido del todo malos. Pero entonces le pasó el caso a Zhang Qian, un hombre que sabía que era incompetente y corrupto. ¿Por qué? Porque Zhang Qian podía ser comprado y se callaría sobre la relación de Liu Xiuzu con Ingwan. Así que no podía perdonarlo. No por su estupidez. No por su cobardía. Ni por lo mucho que me disgustaba. Me encogí de hombros, sonriendo dulcemente. Tú dijiste que siempre terminas lo que empiezas. Yo solo te ayudé a cumplir tu palabra. No hizo falta un gran plan para arruinar a Ingwan. Pero la hipocresía de Liu Xiuzu me hirvió la sangre y siempre devuelvo lo que me dan. Me dio asco. Así que me aseguré de darle asco también. Finalmente recuperó la compostura. Su voz temblaba de furia. Llama a Kai Wei. Rugió. ¿Todo este tiempo fui solo un sustituto del príncipe Yong? Nunca pensé que el tranquilo y sereno Liu Xiuzu perdería la compostura de esta manera. Después de 15 años de matrimonio, creía que éramos honestos el uno con el otro. Conocí a Liu Xiuzu en la residencia Yin. Ese día su tío segundo le dio una bofetada en la cara delante del ministro Yin, luego sonrió torpemente y le ofreció 10.000 colas de oro como disculpa. Estaba allí para maquillar a Indie para su ceremonia de mayoría de edad y presencié toda la escena. Mientras me aplicaba el rubor, le pregunté al respecto. Indie sonrió al ver su reflejo en el espejo de bronce. Dijo que la familia Liu había venido a proponerle matrimonio. El segundo joven maestro Liu es directo. Dijo que solo vino por el prestigio de la familia Yin. Ya tiene a alguien en su corazón, pero después del matrimonio, no me tratará mal. Sonreí con picardía. Entonces él quiere el apellido de la familia Yin, dije. Y yo quiero el clan de la familia Liu. ¿No nos convierte eso en una pareja perfecta? Indie rió y de inmediato le pidió a su padre que hiciera los arreglos.
Si logras que la familia Liu te acepte, me dijo, te casarás con mi nombre como la segunda señorita en unir nuestras familias. Para Liu Xiuzu, mientras no fuera Ingwan, no importaba con quién se casara. Y a mí me pasó lo mismo. Antes de la boda, le confesé que había alguien más en mi corazón. Él simplemente respondió, en ese caso, es justo. Emocionalmente éramos iguales. Financieramente yo lo igualaba. En cuanto a antecedentes familiares, la familia inequilibraba la balanza. Éramos, en todos los sentidos, una pareja ideal. Con Zhao Xuesu, sin embargo, nunca fuimos iguales, ni en afecto ni en poder. Liu Xiuzu y yo compartíamos un entendimiento tácito. Nunca nos preguntamos sobre el pasado del otro. Cada uno tiene su propia luz de luna blanca. Tú tienes una. Tengo uno. Es justo. Pedir más sería de mala educación. Hasta hace 3 años, cuando Liu Xiuzu se hizo cargo del caso de Ingwan, quizás creía que lo que no se atrevía a desafiar en el pasado, ahora podía controlarlo. Siempre ha tenido una vena de rebeldía. Los hombres nacidos en familias nobles suelen serlo. Quizás admiraba a Ingwan porque representaba la libertad que anhelaba. Libertad que perseguiría a cualquier precio. Así que cuando me hizo esa pregunta, no pude evitar reírme. Lo miré y le dije con sinceridad, quizás antes de casarnos tenías razón. Pero después de 12 años juntos, de verdad me enamoré de ti. Admiraba tu perseverancia y tu dulzura. Pero ahora ya no veo nada de eso en ti. 9. Se acabó, Liu Xiuzu. Tanto por tu interferencia como por nuestra relación. Mi voz sonó tranquila, igual que el día que me separé de Xiao Xuesu. Nadie me miró atrás. Nadie intentó quedarse. Una adivina me dijo una vez que no tenía una estrella oficial en mi carta astral. Para una mujer, eso significa que no tengo un esposo predestinado. La gente solo cree en lo bueno. Dijo que me haría rico. Lo creí. Dijo que el amor sería difícil de encontrar. No lo encontré. Resulta que tenía razón. Liu Xiuzu seguía sin querer rendirse. Vi la confusión y el dolor en sus ojos, pero no sentí nada. No quería volver conmigo por amor. Simplemente se dio cuenta, después de perderlo todo, de que yo era la esposa perfecta y de que nuestro hijo aún necesitaba una madre. No me mires con esa cara de lástima, Liu Xiuzu, dije con frialdad. Ya me conoces. Nunca vuelvo. Nadie es mi excepción, y tú tampoco lo serás. Deberías estar agradecido de que tengamos un hijo juntos. He ganado plata de sobra para que un nin viva varias vidas con comodidad. Ahora solo puedo ganar dinero. Si algún día el futuro de un nin depende del camino de la familia Liu, quizás deberías centrarte en allanar ese camino. Asegúrate de que cualquier dirección que tome sea fluida y amplia. Sus párpados temblaron. Vi cómo el último rastro de esperanza se desvanecía en sus ojos. Así que todo este tiempo, dijo con amargura, ¿solo me perdonaste porque soy útil para un nin? Levanté la mirada fría y aguda. ¿De lo contrario? Su rostro palideció como la ceniza. Su mano se soltó débilmente de mi brazo. Era lo suficientemente inteligente como para saber que ya no tenía sentido pelear. Después de todo, es el padre de mi hijo. Solo le daría una pequeña lección para recordarle que no volviera a actuar como un tonto. Pero Ingwan no tendría tanta suerte. 10. Como lo prometió, Chen Diayi organizó un banquete de contemplación de flores en el pabellón Zuixiao. Tal como lo esperaba, las familias nobles de Sijing abarrotaron el lugar tan apretadamente que ni una gota de agua pudo pasar. La influencia de la princesa Exian fue realmente imponente. Con tan solo unas palabras elegantes, logró vender una sola jarra de brebaje inmortal por el precio de 1000 colas de oro. En un rincón de la multitud, vi a Ingwan. Ya no era la mujer casta, justa y modelo que la gente alguna vez elogiaba. Tras su caída, incluso su pequeña taberna, ya destrozada, había sido embargada por sus acreedores. Uno de esos acreedores era un hombre cruel. Tan cruel que amenazó con obligarla a vender su cuerpo para saldar la deuda. Y sin embargo apareció un caballero refinado pagándole las deudas y prometiéndole seguridad, sin pedirle su cuerpo a cambio, solo que trabajara en su destilería como cervecera común.
Ingwan aceptó con entusiasmo y firmó un contrato de 10 años. Ahora, ese mismo caballero refinado estaba frente a mí, presentándome respetuosamente el contrato. La señorita Soncillú preguntó en voz baja, ¿no irías a verla? Hazle saber que una jarra del vino que ella elaboró puede comprarle la vida entera. Fue una elección perfecta por mi parte. Dominaba el arte de herir el corazón sin derramar sangre. Zhao Sersiu me enseñó una vez que, si quieres que alguien nunca se levante, debes cortarle todo camino. Ingwan siempre había sido como una enredadera aferrada a los hombres, incapaz de sobrevivir sola. En sus momentos más desesperados, si un hombre le tendía la mano, se convencía de que podía resurgir mediante la belleza y la manipulación. Así que tomé su contrato y le dije a Soncillú que le mostrara el cariño justo, a veces cálido, a veces frío, para hacerle creer que esperaba la salvación, cuando en realidad, solo trabajaba para mí. Dentro de 10 años estará vieja, su belleza se habrá marchitado, su reputación arruinada y su vida transcurrirá en la pobreza. Ese es el final que he elegido para ella. Abajo la multitud seguía gritando y compitiendo por una jarra de brebaje inmortal. Qiandie encontró un momento tranquilo para colarse en mi habitación privada. Al ver a Soncillú, su sonrisa se ensanchó como una flor. Tosí levemente indicándole que se fuera. En cuanto su figura desapareció por la puerta, ella rió suavemente. Hoy el príncipe Xiang te envió más de 10.000 colas de oro y una caja de brocado para felicitarte por la conversión de tu brebaje inmortal en un producto imperial. Me quedé con el oro, dijo, pero creo que esta caja es para ti. No lo escondí. Lo abrí justo delante de ella. Dentro había una sola semilla de bodi. Qiandie suspiró. Parece que el príncipe Xiang sigue siendo bastante sentimental. ¿Sentimental? Para nada. No era él quien estaba enamorado. Era yo quien era capaz. Hay innumerables mujeres hermosas en este mundo. ¿Por qué se acuerda solo de mí? Porque soy inteligente, disciplinada y siempre sé dónde estoy. Lo deseaba, sí, pero mantuve la mente lúcida mientras caía. Y cuando él estaba en su máximo esplendor, me retiré por completo. Le di el placer de una amante y el consuelo de una mentora. Nunca encontrará otra mujer que lo satisfaga como Feng Kaiwei. Seré a quien recuerde para siempre. Tras la partida de Qiandie abrí la ventana y contemplé las calles de Sijin. Me había llevado 17 años pavimentar cada camino de esta ciudad, y eso fue suficiente. El destino había sido benévolo conmigo, más benévolo de lo que jamás me habría atrevido a soñar. Había llegado más alto de lo que jamás imaginé. Le envié un mensaje a Soncillú: no se lo digas a Qian, al verdadero dueño de la destilería. Cuando se anuncie la lista imperial de comerciantes reales, lo verá con sus propios ojos. Que se dé el golpe final en el corazón. Solo entonces lo entenderá. La distancia entre nosotros se ha convertido en un abismo insalvable. Lu Xiuzu no asistió al banquete, pero me envió un regalo. Una copia manuscrita de la Rapsodia del Bosque Superior. La enrollé y le pedí a un sirviente que la colgara en el salón lateral de la destilería. El sirviente parpadeó confundido. Señora, ¿no se divorció del señor Lu? ¿Por qué no lo echó? Sonreí. Tonto. La caligrafía del señor Lu es invaluable. Un letrero dorado perfecto. ¿Para qué desperdiciarlo? El sirviente se fue aún desconcertado. Pero mi corazón estaba límpido como el cristal. Solo los tontos destruyen puentes por amores perdidos. Nunca me han atado las emociones. Para mí, el amor es solo una agradable distracción en mi búsqueda de poder y fortuna. Ahora que ya no es un obstáculo, el camino hacia la riqueza será más fácil que nunca. Y cuando Nin crezca, estará orgulloso. Orgulloso de tener una madre como yo.